Muy buenas, queridos amigos de Teología Paulina. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos. Permítanme un momentito para acomodar acá. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Génesis. Ya hoy es nuestra clase número 18. Imagínense ustedes, 18 clases y apenas vamos por el capítulo número 17. Vamos a estar estudiando el diluvio, ¿ok? Antes de iniciar el capítulo número 7, vamos a, por favor, a terminar las dos preguntas que nos faltaban del capítulo número 6. Les digo que cuando estamos estudiando el tema del diluvio, también vamos a tener que leer el capítulo número 8. Entonces, hoy vamos a estudiar capítulo 7. La próxima semana vamos a estudiar capítulo 8. Tal vez nos alarguemos un poquito más. Y cuando terminemos de estudiar todo el relato del Arca de Noé, vamos a estudiar el poema de Gilgamesh, que es un poema, es un relato antiguo, mucho más antiguo que el relato del Arca de Noé de Moisés, que habla también de lo mismo, de un arca, de un diluvio, y muchos han dicho que el relato del Arca de Noé no es más que un plagio de la Biblia de relatos del mundo antiguo. Todo eso lo vamos a estudiar en este curso, así que pongan mucha atención a lo que vamos a estar estudiando. Bien, dice la lección, describa las dimensiones del arca. Vamos un momento a la Biblia, por favor, a Génesis capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. Y si ustedes tienen calculadora, ténganlo listo, porque lo vamos a calcular. ¿Cuánto eran las dimensiones del arca? Esto está en Génesis capítulo 6, versículo 14 y 14, 15 y 16. Génesis capítulo 6, versículo 14, 15 y 16. El 14 dice, hazte un arca de madera resinosa, harás compartimiento al arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Esto es lo que harás. Esto es lo que le harás. 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta a un lado del arca y la harás plantado bajo y segundo y tercero. Gracias, hermano. Hasta el 17. Listo. Muchas gracias. Entonces, como podemos ver, la Biblia dice que el arca mide, según lo que nos acaba de leer nuestro hermano, el arca mide 300 codos de largo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos. Nosotros simplemente no entendemos qué significa esto. Ahora, ¿cuánto es un codo? Por cierto que yo con mis estudiantes de 7º grado estoy viendo conversiones de unidades y aproveché para que ellos calcularan cuánto medía el arca de Noé. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos multiplicar 300 por 45, porque un codo es igual a 45 centímetros, ¿ok? Entonces necesitamos multiplicar un codo por 45 y dividirlo entre 100 para que nos dé el resultado en metros, para que lo podamos entender. ¿Cuánto es esto, queridos hermanos? ¿Cuánto es esto de largo? 135 metros. 135 metros. ¿Cómo hacen la conversión? Multiplican 300 por 45 y Aquí lo dice dividen. 138. ¿Cuánto les dio? En la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice 138. Bueno, pues sí, son cálculos aproximados porque un codo todavía difiere un poco en centímetros a veces, el codo babilónico, pero vamos a redondearlo a 45 porque todos son 45, 45.5 algunos son, dependiendo del codo de qué civilización sea, pero si multiplicamos 45 por 300 y lo dividimos entre 100, nos da 135 metros. Luego, el arca... Dice la Biblia que mide 50 codos de ancho. ¿Cuánto es eso, queridos hermanos? 22.5, vamos a redondearlo a 23. 23 metros de ancho medía el arca, ¿ok?
Y finalmente, dice la Biblia que y 30 codos de altura. 30 codos de altura. ¿Cuánto es eso en metros? 14 metros de altura. 14 metros de altura, perfecto. Aquí está. Entonces, estas son las dimensiones del arca. Solo que aquí hay un detalle. Uno dice, bueno, no es tan grande, pero es que hay un detalle. ¿El arca cuántos pisos tiene, queridos hermanos? 3. 3 pisos, excelente. Lo cual lo hace mucho más grande, ¿verdad? Porque dice, harás una claraboya en el arca, estoy leyendo el versículo 16, y la rematarás a un codo por arriba, pondrás una puerta en un lado del arca, y le harás planta baja, segunda y tercera. Entonces, queridos hermanos, ahí vemos que precisamente el arca tenía 3 pisos. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá, agregar, el arca tenía 3 pisos. Muy bien. Estamos bien. Perfecto. Wow. Ok. Y finalmente, aquí hay una diferencia con Josefo. Porque Josefo, vean lo que dice. Aquí estamos con el texto de Josefo. Leamos rápidamente lo que dice Josefo. Noé se sintió inquieto por su conducta y trató de convencerlos de que la mejoraran. Dios tenía predilección por él y por su virtud, y no solo condenó a los otros por su maldad, sino que determinó perder a todo género humano y reemplazarlo por otro libre de maldad, al que limitará la edad. Los años de vida ya no serían tanto como antes, sino solamente 120. Para eso convirtió la tierra firme en un mar. De ese modo los destruyó. Solo Noé se salvó porque Dios le indicó el siguiente medio. Le dijo que construyera un arca de ¿cuántos pisos? 4. Ok, por supuesto que vamos a hacer caso a lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Pero es interesante que Flavio Josefo difiere en el relato con los pisos. Entonces vamos a poner que Josefo relata que son 4. ¿Por qué Josefo hizo esto? Pues a lo mejor por un descuido del mismo Josefo, o inclusive puede ser que Josefo no se esté sirviendo del relato bíblico, sino de alguna tradición. Por eso es que es importante poner estas cosas. Son pequeños detalles que parecen interesantes con relación a cuáles eran las fuentes de Flavio Josefo. Y finalmente, ¿cuáles fueron las instrucciones de Noé con relación a la vida animal? Partiendo del capítulo número 6, ¿verdad? Solamente. Específicamente, queridos hermanos, en el versículo 18, 19 y 20, ¿cuáles son las instrucciones? Que iba a tomar de todos los ganados, de todos los reptiles, las fieras, toda carne, iba a tomar de 2 en 2 y los introduciría al arca. Claro, y esto vamos a ver que en el capítulo 7 se da todavía unas especificaciones un poco distintas. Pero en el capítulo 6 se le ordena a Noé introducir a los animales en parejas. Pareciera que solo una pareja de animales va a entrar, pero no es así cuando estudiamos el capítulo número 7, que es el capítulo que estamos a punto de estudiar. Hemos terminado el capítulo número 6, queridos hermanos. Esta es la lección del día de hoy. Las instrucciones son que leamos Génesis capítulo 7, todo el capítulo 7, Éxodo 8, 25 y 26 y Génesis 41, 14. Y vamos a subrayar la palabra impuro y la palabra abominación, ¿ok? Impuro y abominación. Y Adonai Elohim dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal puro tomarás contigo 7 pares, macho y hembra, pero el animal impuro tomarás 2, macho y hembra. Y de los volátiles del cielo puros de 7 en 7, macho y hembra. Y de los volátiles impuros de 2 en 2, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre toda la tierra, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre el suelo durante 40 días y 40 noches, y borraré de sobre la faz de la tierra todo lo que hice brotar. E hizo Noé todo lo que Adonai Elohim le había ordenado. Y era Noé de 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra.
Y por el agua del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, y de los volátiles y de los ganados puros y de los ganados impuros y de todos los reptiles sobre la tierra, de dos en dos llegaron a Noé al arca, macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días el agua del diluvio vino sobre la tierra. En el año 200 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17º del mes, ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él. Y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra, según su especie, y toda ave según su especie. Y llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en la que hay aliento de vida. Y los que llegaron, macho y hembra, de toda carne, entraron conforme había ordenado Elohim a Noé. Y cerró Adonai Elohim el arca desde afuera. Estuvo diluviando sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y el agua fue aumentada y levantó el arca, y ésta fue alzada sobre la tierra. Y el agua arreciaba y crecía mucho sobre la tierra, y el arca flotaba encima del agua. Crecía más y más el agua sobre la tierra, hasta cubrir todas las altas montañas que estaban debajo de los cielos. 15 codos más arriba fue aumentar el agua y cubrió todas las montañas altas. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, volátiles, ganados y bestias, y todo reptil que pulula sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tiene aliento de vida, y todo lo que había sobre la tierra seca, pereció. Y borró todo ser vivo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, el reptil y el ave de los cielos, fueron borrados de la tierra. Solo fue dejado Noé y los que estaban con él en el arca, y el agua fue mantenida elevada sobre la tierra 150 días. Muchas gracias, querida hermana. Bueno, muy bien, queridos hermanos. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy? Bueno, vamos a contestar algunas preguntas que nos tiene la lección, pero también vamos a ver algunas cuestiones muy importantes. Vamos a preguntarnos, ¿fue el diluvio? Porque, a ver, ¿es el diluvio realmente un hecho histórico? Eso nos lo vamos a preguntar a lo largo de este estudio. ¿Es el diluvio un relato histórico? ¿Ocurrió realmente el diluvio? ¿O es un simple mito? ¿O simplemente la Biblia nos quiere, a través de un cuento, dejar alguna enseñanza? Todo esto lo vamos a ver en estos estudios que estamos haciendo del Arca de Noé. Asimismo, también vamos a responder si el diluvio existió, ¿fue universal o fue regional? Eso es algo muy importante que también vamos a contestar. Y si el diluvio existió, ¿fue regional o fue universal? Y si partimos del hecho que el diluvio ocurrió, ¿qué evidencia geológica tenemos para demostrar que el diluvio existió? Todo esto lo vamos a contestar a lo largo de este estudio, así que está muy bueno y no se lo pierdan. Muy bien, vamos a contestar las primeras preguntas que nos está haciendo la lección, ¿ok? La primera, bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es llegar y marcar el texto cada vez que aparezca. Recuerden que tenemos que marcar 2 palabras importantes: impuro, abominación. Estas son palabras que nosotros tenemos que marcar. Entonces, vamos a marcar. Pero antes de marcar, bueno, sí, lo vamos a marcar. Dice así: dijo Adonai Elohim a Noé: entra tú, toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. De todo animal puro, ahí está, subrayado, tomarás consigo 7 pares, macho y hembra, pero del animal, perdón, es la palabra impuro, pero del animal impuro, aquí está, este es el que hay que subrayar, tomarás 2, macho y hembra.
Y de los volátiles del cielo puros, de 7 en 7, macho y hembra, y de los volátiles impuros, de 2 en 2, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre la faz de la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre el suelo durante 40 días y 40 noches, y borraré de sobre la faz de la tierra todo lo que hice brotar. E hizo Noé todo lo que Adonai Elohim había ordenado. Y era Noé de 600 años cuando vino el diluvio de agua sobre la tierra, y por el agua del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos y las mujeres de sus hijos, y de los volátiles y de los ganados puros y de los ganados impuros y de todos los reptiles sobre la tierra. De 2 en 2 llegaron a Noé al arca, macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días el agua del diluvio vino sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17º del mes, en ese mismo día fueron rotas todas las fuentes del abismo, y las compuertas de los cielos fueron rotas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él. Y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Y llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en la que hay aliento de vida, y llegaron a Noé al arca de 2 en 2, de toda carne que hay aliento de vida, y los que llegaron, macho y hembra, de toda carne, entraron conforme había ordenado Elohim a Noé. Y cerró Adonai Elohim el arca desde afuera, y estuvo diluviando sobre la tierra 40 días y 40 noches, y el agua fue aumentada y levantó el arca, y ésta fue alzada sobre la tierra, y el agua arreciaba y crecía mucho sobre la tierra, y el arca flotaba encima del agua, y crecía más y más el agua sobre la tierra hasta cubrir todas las montañas que estaban debajo de los cielos. 15 codos más arriba fue aumentada el agua y cubrió todas las montañas altas, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, volátiles, ganados y bestias, y todo reptil que pulula sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tiene aliento de vida, y todo lo que había sobre la tierra seca pereció, y borró todo ser vivo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta el ganado, el reptil y el ave de los cielos, fueron borrados de la tierra. Solo fue dejado Noé y los que estaban con él en el arca, y el agua fue mantenida elevada sobre la tierra 150 días. Y nos falta marcar estos dos textos, queridos hermanos. Éxodo 8, 25 y 26, que dice: Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: id y hacer sacrificio a vuestro Elohim dentro del país. Pero Moisés respondió: no es correcto hacerlo así, porque sacrificaríamos para Yahvé nuestro Elohim lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios ante sus ojos, seremos apedreados. Y finalmente, Génesis 41, 14, aunque no hay que marcar nada, lo vamos a tener en cuenta, porque dice: entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. Ya vamos a ver por qué es que estos dos pasajes los tenemos en cuenta en esta lección. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la instrucción que recibió Noé con relación a los animales, hermanos? Ya habíamos visto en el capítulo número 6 que se les había dicho a Noé, Dios le había dicho a Noé que de todos los animales de la tierra llevara parejas. Pero ahora, ¿qué es lo que dice el capítulo 7? Que de los animales puros llevara 7 parejas y de los impuros una pareja nada más. Gracias. Entonces, era más de una sola pareja. Entonces, vamos a poner, la instrucción es, él debe dejar entrar de los animales puros 7 parejas y de los impuros 2 parejas. Muy bien. ¿Hay alguna otra instrucción con respecto a los animales? Por favor, lean bien. Que fueran macho y hembra. Correcto. Tenían que ser macho y hembra.
Y hay una instrucción que se nos da en el capítulo número 6. Hay una instrucción que se nos da en el capítulo número 6. Veamos lo que dice el 6:18. Dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos, y de todos los ganados y de todos los reptiles y de todas las fieras y de toda carne tomarás de todos de dos en dos y los introducirás en el arca para alimentarlos contigo. Serán macho y hembra. ¿Qué debía hacer Noé en el tiempo del diluvio? Alimentarlos. Debía cuidarlos, claro. Esto van a ver que estamos tomando nota de esto porque aquí hay enseñanzas que la Biblia nos está dando para la vida. Sí. De las aladas, todas las aves según su especie, y de los ganados según su especie, y de todos los reptiles que reptan sobre la tierra según su especie, y de todos entrarán de dos en dos contigo para ser alimentados por ti, macho y hembra, y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será sustento para ti y para ellos, e hizo conforme a todo lo que había ordenado Elohim, así lo hizo. Muy bien. Entonces, vamos a ver, pregunta. Esta es una pregunta importantísima. ¿Cómo pudo saber qué animales eran puros e impuros? Es la ley de Moisés la que dice qué animales son abominables y cuáles animales son limpios delante de Dios. Conmigo Deuteronomio. Deuteronomio capítulo número 14. Vamos a leer del 3 al 21. No comerás nada abominable. Estos son los animales que podréis comer: el buey, el cordero y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y la gamuza. Y de los animales rumiantes podéis comer todo animal de pezuña hendida, cuya hendidura divide el casco en dos pezuños. ¿Hasta cuál me dijo? Hasta el 21. Ok. De los rumiantes o de los que tienen pezuña hendida, no comeréis el camello, ni la liebre, ni el conejo, porque rumian, pero no tienen pezuña hendida, o serán inmundos. Tampoco el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que hay en el agua comeréis esto. Todo lo que tiene aleta y escama lo comeréis, pero todo lo que no tenga aleta y escama no lo comeréis, o será inmundo. Comeréis todo al lado limpio, y esto no lo comeréis: el águila, el quebrantahuesos y el azor, el buitre, el halcón y el milano, según su especie. Todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el mochuelo y el cisne, el pelícano, el somormujo y el coberjón, la cigüeña y la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. También todo insecto alado os será inmundo, no se comerá. Comeréis toda ave limpia, no comeréis ninguna bestia muerta. Será dada al forastero en tu ciudad, y él podrá comerla o podrás venderla a otro forastero, porque tú eres un pueblo santo para Yahvé, tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Póngame mucha atención a lo que estamos viendo. Les hago unas preguntas. Ven ustedes que acá en Deuteronomio Dios da una lista de lo que son animales que son puros, ¿verdad? Y los que son inmundos, ¿verdad? Y estos animales puros e inmundos son los que Israel debe entender bien, porque de esos animales algunos podrán comer y otros no podrán comer. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, verdad? Sí. Pero cuando Dios le habla a Noé, Dios le dice que separe animales separe de los animales puros, que aquí perfectamente se les llama, perdón, esos animales puros precisamente son los que aquí se nos dice que pueden comer. Dios le dice a Noé que de esos animales puros, que después se va a aclarar que de ellos se puede comer, separe 7 parejas. Pero de los animales impuros, que solo puede entrar una pareja en el arca, Dios les dice después que no comerán de ellos porque son inmundos. ¿Lo entendemos? Mi pregunta es, ¿cómo pudo saber Noé cuáles animales eran puros y cuáles animales eran impuros si no había todavía un Deuteronomio capítulo número 14? Es una muy buena pregunta. Me parece que de hecho Moisés escribió
Deuteronomio a dictado de Yahvé, pero cuando Moisés describe el relato de Génesis, ya había habido una previa revelación o una instrucción a Noé. Ok, es una posible respuesta la que nuestro hermano Jesús nos dice. ¿Cuál es la respuesta de nuestro hermano Jesús? Bueno, es que él supo cuál era puro e impuro porque Dios se lo dijo. Dios le dio la instrucción. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que no había una Torá escrita que le dijera a Noé cuáles animales eran puros e impuros. ¿Hacia dónde es que yo quiero ir con esto? Cuando ustedes escuchan a los judaizantes hablando, ustedes se van a dar cuenta que ellos insisten en que la Torá es para todo el mundo, ¿verdad? No es solo para Moisés, sino que la Torá es para todo el mundo. Entonces los judaizantes dicen que una de las evidencias de que la Torá es para todo el mundo es que Noé, antes de que existiera la Torá escrita, sabía cuáles eran animales puros e impuros porque la Torá existía en ese momento de forma oral. Y la pregunta es, ¿será válido realmente este argumento? Y la respuesta es completamente no. ¿Por qué este argumento es completamente absurdo? Bueno, primero que todo, porque si esto fuera de conocimiento de la humanidad completa, no hace falta que Dios le haya dicho a la nación de Israel por escrito cuáles animales eran puros e inmundos en Deuteronomio 14, porque se supone que ya toda la humanidad lo sabe. Ya queda claro, empezando por ahí. Si Dios desde el Edén enseñó qué animales son puros e impuros, y eso está claro para todas las naciones, de más está que Dios lo escribiera a través de Moisés en Deuteronomio 14. No hace falta decirle a Israel cuál sería puro o impuro, porque ya eso se sabe como un conocimiento popular. Pero no, de hecho, el hecho de que Dios les esté diciendo cuáles animales pueden comer, cuáles animales no pueden comer y cuáles animales son inmundos, esto lo que demuestra es que Dios les está enseñando eso hasta el desierto. Es hasta el desierto donde Dios les está diciendo a ellos qué animales son puros e impuros. Entonces, aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo Noé supo? ¿Cómo Noé supo cuáles animales eran puros e impuros? Y la respuesta es esta. Muy sencillo. Pónganme mucha atención a lo que les voy a decir. Es que todas las culturas, aún fuera de Israel, tenían ideas de lo que eran animales puros, impuros, y ideas también de lo que eran animales sagrados. No solo los israelitas tenían esa idea. Todas las culturas tenían ideas de eso. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Vamos un momento a la lección. Vean lo que dice aquí la Biblia. Precisamente, o sea, lo que estoy queriendo decir es que todas las culturas de ese mundo del Medio Oriente tenían ideas de que era puro o impuro. Eso según en cada cultura. Cada cultura tenía su propia idea de lo que era puro e impuro. Entonces, veamos, por ejemplo, el caso de Éxodo. Vean lo que dice aquí. Faraón entonces llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, id y hacer sacrificio a vuestro Elohim dentro del país. Pero Moisés respondió, no es correcto hacerlo así, porque sacrificaríamos para Yahvé vuestro Elohim lo que es abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios, ante sus ojos seremos apedreados. ¿Qué estamos aprendiendo de acá? Que para los egipcios sacrificar vacas, por ejemplo, porque Israel iba a sacrificar ahí también vacas, era una abominación. ¿Y quién les dijo a ellos que las vacas eran sagradas? ¿Quién les dijo a ellos que las vacas tenían un uso noble y que las vacas se consideraban animales sagrados y que ni siquiera se podían matar? ¿Quién les dijo eso a ellos? Pues nadie. Es un tema meramente antropológico. Cada cultura desarrolla una idea de lo que es puro e impuro. ¿Me estoy dando a entender? Vean ahora lo que pasa con José, que fue este pasaje que usamos. ¿Qué fue lo que hizo José cuando se presentó delante de Faraón? Se afeitó y se puso vestidos nuevos.
Claro, se afeitó, pero ¿por qué se afeitó? ¿Por qué se afeitó si en la cultura de los semitas la barba es algo honroso? Para los hebreos la barba es algo honroso. Inclusive, la misma ley de Moisés dice que no se corten la barba. Porque para los egipcios era algo, la barba era algo inmundo. Impuro, correcto. Impuro. Para los egipcios la barba era símbolo de impureza. Por eso es que cuando José se iba a presentar delante del faraón, se tuvo que rasurar, porque para la cultura egipcia la barba es símbolo de impureza. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir, queridos hermanos? Lo que estoy queriendo decir es esto. Cada cultura tiene una idea de lo que es puro, santo e inmundo. No solo Israel, todas las culturas. Entonces, cuando Dios le dijo a Noé que separara de los animales puros e impuros, no es que Noé sabía cuáles animales eran puros e impuros, porque ya existía una Torá oral para todas las naciones, como dicen los judaizantes. No, sino que cuando Dios le dijo a Noé que separara de los animales puros e impuros, era de los animales puros e impuros según la cultura del mismo Noé. ¿Se entiende? Entonces pudo ser que entre esos animales Noé consumiera algo que después se considerara impuro. Totalmente posible, porque esto es cuando Dios le dice que separe animales puros e impuros, esto es de acuerdo al pensamiento de Noé. Es por eso que después, con Moisés, ya Dios va a decir, según el criterio de él, qué animales son puros e inmundos. ¿Ya se entiende? Filosóficamente o teológicamente, pastor, podríamos entonces llegar al punto en el que Pablo habla acerca de que si alguien no conoció de la palabra de Dios será juzgado por su conciencia o conocimiento en cuanto a estos temas. Totalmente. O sea, pero aquí este tema de lo que es animales puros e impuros, cada cultura tiene su idea de lo que es puro e impuro y Dios juzgará de acuerdo a la conciencia de cada quien. Tienes toda la razón. Pero ¿saben otra cosa? ¿Por qué es imposible que Noé haya tenido una preley oral? ¿Por qué? Porque es que contradice lo que la Biblia dice, porque los judaizantes nos quieren hacer creer que es que Noé conocía la Torá oral y lo único que hizo Moisés fue escribirla, pero que todas las naciones lo conocían, la ley. Eso es falso. Vean lo que dice el Salmo 149, por favor. Vamos al Salmo 149. Rápidamente. Salmo 147. Salmo 147, versículo 19. Salmo 147, versículo 19. ¿Por qué razón tenemos que estudiar nosotros la Biblia así? ¿Saben ustedes por qué existen tantas sectas judaizantes? Porque es que las iglesias no quieren estudiar teología veterotestamentaria. En la mayoría de las iglesias no se quiere estudiar la teología del Antiguo Testamento. Y saben ustedes una cosa, que los cristianos queremos saber sobre la teología del Antiguo Testamento. Y si no encontramos en las iglesias cristianas quien nos enseñe, es por eso que muchos hermanos desgraciadamente han caído en sectas judaizantes. Pero si nosotros estudiáramos una de las formas de vacunar a las iglesias contra las sectas judaizantes es enseñando sanas raíces hebreas sin judaizar. A ver, entrémosle al hebreo, perfecto, amén. A mí me encanta el hebreo. Entrémosle a la historia de Israel, entrémosle a la cultura de Israel, perfecto, todo eso es bello y precioso, pero no obliguemos a los gentiles a comportarse como judíos, porque esto el apóstol de los gentiles nunca nos lo pidió. Vean lo que dice el Salmo 147, 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Lo pueden ver de forma literal. Esto, vean, querer decir, esto de que Noé supo entre animales impuros y puros,
querer razonar de que eso es de que Noé sabía sobre la ley de forma oral, una previa ley de forma oral, esos son puras conjeturas mías que están contradiciendo abiertamente el Salmo 147, 19 y 20, que dice que Dios a la única nación que le dio decretos, mandatos, fue a la nación de Israel, y con ninguna otra nación Dios hizo lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el argumento histórico, antropológico, teológico contundente para decirle a un judaizante que utiliza que la Torá fue oral y que siempre había existido, para decirle no es así? ¿Cuál sería la fundamentación? El argumento es muy sencillo, hermano. Primero, que hay que hacerle notar a los judaizantes que eso es algo que ellos deducen del texto, porque no hay un solo versículo literal en el Antiguo Testamento que diga que la ley de Moisés existió primero de forma oral. No hay un solo pasaje que diga eso en la Biblia. Pero sí hay pasajes de forma literal que dicen que las naciones no conocieron ninguna ley y solo la nación de Israel conoció los mandatos y los decretos de Dios. Lo acaba de leer la hermana María Laura. Pero no solo eso, es que eso es también contradecir la doctrina apostólica, porque ahora vayamos rápidamente a Juan capítulo número 1, por favor. Juan capítulo número 1, versículo 17. Tengo la nueva versión internacional. Está bien, no hay problema. Sí. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Porque la ley vino por medio ¿de quién? De Jesucristo. No, de Moisés, dice. De Moisés, sí, claro. Moisés. La gracia y la verdad vinieron con Jesucristo. Jesús, entonces, sí. Cuando un judaizante quiere decir que existió una preley oral y que lo único que Moisés fue escribirla, está contradiciendo abiertamente lo que el apóstol Juan nos enseñó. La ley fue entregada por medio de Moisés. No existe una ley, una preley oral. Entonces, esto lo vamos a contestar, lo vamos a escribir acá con toda libertad. Entonces, ¿cómo supo cuáles animales eran puros e impuros? ¿Cuál es la respuesta? Toda nación, toda cultura tiene una idea de lo que es puro, santo y abominable. Cuando Dios dio la instrucción a Noé de separar animales puros de impuros, esto fue según la idea de lo que era puro e impuro para la cultura de Noé. Esa es la respuesta. ¿Cómo fue que Noé supo? Muy sencillo. Ya para la cultura, en la cultura en que Noé vive, hay una idea de lo que es puro e impuro. Nada de cuentos judaizantes de que había una ley preoral, porque eso no existe, eso no está en la Biblia y contradice abiertamente el Salmo 147, 19 y 20 y contradice abiertamente Juan capítulo 17, 1, versículo 17. Nunca las naciones tuvieron conocimiento de la ley. ¿En qué año de la vida de Noé vino el diluvio? ¿Cuántos años tenía Noé cuando ocurrió el diluvio? 600. Tenía 600 años. Esto es muy importante porque si los hermanos, hay algunos hermanos que me han escrito y me han dicho que es que Matusalén y Lamec también estuvieron en el diluvio. No estuvieron en el diluvio, porque el diluvio no ocurrió cuando nació Noé. El diluvio ocurrió cuando Noé tenía ya 600 años de vida. ¿Ok? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Si no toman en cuenta eso, van a poner a Matusalén y a Lamec también en el diluvio. ¿Cuántos días llovió? 40 días. 40 noches. 40 días y 40 noches. Y finalmente, ¿cuántos días se mantuvo la inundación? 150 días. 150 días el arca permaneció flotando. ¿Ok? Vean ustedes todos los días que estuvieron ahí dentro del arca.
¿Qué aprendemos del verso 16, queridos hermanos? Llovió 40 días y 40 noches, y cuando terminó de llover, el arca permaneció flotando en la inundación 150 días, según la Biblia. ¿Saben ustedes por qué es importante que digamos estas cosas? Porque es gracias a este capítulo que nos vamos a dar cuenta que, bíblicamente hablando, el año dura 12 meses. Porque cuando vayamos a Génesis capítulo número 9, vamos a ver que todo ese proceso de Noé en el arca duró exactamente un año. Y vamos a ver que el relato pasa por el mes, en el mes séptimo, vamos a pasar por el mes décimo, vamos a pasar al mes undécimo, al mes primero, al mes segundo. Entonces, bíblicamente hablando, aquí aprendemos que el año dura 12 meses. El año hebreo, por supuesto, ¿verdad? Igual que el de nosotros, dura 12 meses, pero aquí hay un registro histórico que para los antiguos el año duraba 12 meses, ¿ok? Entonces, ¿qué aprendemos del verso 16, hermano? Entonces, para contestarte, hermana Glamiuris, el abismo ahí es los océanos liberaron el agua que habían ellos también. ¿Qué más? Dice que cuando entraron los animales y Noé y todo, fue mismo Adonai el que cerró el arca desde fuera. Qué interesante eso, ¿verdad? Que Dios mismo fue el que cerró el arca. ¿Qué nos puede estar queriendo decir el Espíritu Santo aquí? Cuando nos dice que Dios desde afuera cerró el arca. Estaba el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu de Dios. Pero ¿qué será lo que el Señor nos quiere decir con que, porque dice el verso 16, y los que llegaron, macho y hembra de toda carne, entraron conforme estaba protegiendo del ataque de la gente que podía quererse subir, quizás. Podría ser, ¿verdad? Podríamos especular en eso, pero termina diciendo, y entraron conforme había ordenado Elohim a Noé, y cerró Adonai Elohim el arca desde afuera. La selló. No dice que desde adentro, sino desde afuera. Pudo ser que la selló. La puerta. Para que me imagino que los que están adentro no pudieran salir hasta que Dios no abriera la puerta, digo yo. ¿Saben ustedes qué pienso yo? Que lo que el Espíritu Santo nos está queriendo enseñar acá es que cuando nosotros estamos, recuérdense que afuera estaba la calamidad, ¿verdad? La seguridad estaba dentro del arca, la calamidad estaba fuera del arca. ¿Lo entendemos? Y a veces cuando estamos nosotros en calamidades en nuestra vida, muchas veces nosotros como que nos preguntamos, ¿y dónde estará Dios, verdad? ¿Dónde estará Dios, verdad? Esto todo el mundo se lo ha preguntado, hasta Jesús se preguntó en la cruz, ¿por qué me has desamparado, verdad? Elí, Elí, lama sabachthani. Pero aquí yo considero que lo que el Señor nos está enseñando es que cuando recuérdense, el arca representa la protección, fuera del arca es el caos. ¿Dónde está Dios cuando nosotros estamos pasando por esas pruebas y nosotros sentimos que Dios no aparece por ningún lado? Simple, la respuesta es muy simple. Él nos está protegiendo de la calamidad. Él está afuera, cuidándonos de la calamidad. Amén. Amén. Vamos a escribirlo. Vamos a poner que Dios fue el que cerró el arca. Solo Él salva. Amén. Dios fue el que cerró el arca desde el caos. En la prueba del creyente, Dios está guardándonos de la tempestad. Ahora sí, pónganse a pensar en esto. A ver, pónganse a pensar en esto. A ver, mientras nosotros estamos seguros dentro del arca, Dios está fuera en el caos. Ya lo entendemos, su calidad de protector, su calidad de que Él es el que realmente me protege, del que Él es el que, o sea, mientras yo estoy seguro dentro del arca, Él está afuera protegiéndome. Y finalmente hay una pregunta. ¿Qué enseñanza nos da la historia del arca de Noé? En palabras sencillas, para terminar,
¿Cuál es la enseñanza del arca de Noé? ¿De qué trata la historia? ¿Cuál es la moraleja de toda la historia de Noé? Dios castiga a los desobedientes. Dios castiga al desobediente, hermano Jesús. Y Noé fue Dios pregonero de justicia. Antes de soltar el juicio, Noé estuvo pregonando justicia. Claro, y muy bien, Dios, antes del castigar, Dios pregona la justicia y como bien indica aquí Victoria, Dios no castiga al justo con el injusto. Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Vamos a poner estas 3 cosas para terminar. Entonces, Dios juzga, pero no al justo con el injusto por igual. Y finalmente, Dios pregona la justicia antes de la calamidad. Esa es la reflexión. Y recuérdense en lo que dijimos, y hemos terminado nuestra lección de hoy. Y recuérdense en lo que dijimos la clase pasada, que la Biblia enseña en Mateo, que por cierto, ¿se acuerdan que yo hace poco enseñé sobre Mateo 24, verdad? El principio de dolores, y ahí les debo 2 lecciones. Les debo una porque hoy grabé una. Mañana está en YouTube. Ok, mañana sale en YouTube Mateo 24 y las señales antes del fin, se llama el mensaje. Lo van a encontrar en YouTube. Hoy lo grabé. Pero no se les olvide esto, que Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre será semejante a los días de Noé, donde estaban casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, y no entendieron hasta que la calamidad les vino. Y no olviden esto, y esto que dijo Victoria es muy importante. Dios no castiga al justo con el injusto. Si la ira de Dios viene contra el mundo, Dios guardará a su pueblo de esa ira. La ira de Dios, nosotros no la vamos a ver. Lo dice la Biblia con toda claridad. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice que Dios nos libra de la ira venidera. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Quiero leerlo para despedirme. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual nos resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Cuántos decimos amén a eso? Amén. Dios Amén. nos libra de la ira venidera. Hermanos, que Dios los bendiga, que estén bien, que tengan paz. Bendiciones.